Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf, vamos a debatir el tema de la violencia política durante este proceso electoral. Ya van más de 80 precandidatos y candidatos asesinados en estas campañas. Después va a estar con nosotros Jorge Buendía, Roy Campos, Ulises Beltrán y Francisco Abundis, nuestra tradicional mesa de encuestadores, para hablar de cómo van las encuestas a 18 días de las elecciones del 6 de junio. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Homicidios, ataques y amenazas han marcado las campañas electorales de cara al 6 de junio. Ya llevamos, fíjese usted, más de 80 políticos, tanto precandidatos como candidatos, que han sido asesinados durante este proceso electoral. Es un tema de la mayor importancia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está metiendo el crimen organizado a las elecciones? Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Hola, Leo. ¿Cómo están? Denise, Pablo. Qué gusto volverlos a ver. Pues empecemos contigo, Mario. Pues, no sé, a mí me deja sin palabras muchas veces ver cómo el crimen organizado está capturando con esta impunidad a las instituciones del Estado. Ver, por ejemplo, el cuerpo ahí tirado en la acera de Abel Murrieta, allá en el municipio de Cajeme, en Sonora. Con qué tranquilidad y con qué impunidad mataron a este candidato. Son escenas horrorosas y son escenas que describen con una nitidez y una crueldad total este problema que, aunque es viejo, no por eso es menos grave, Leo, y lo has hecho muy bien, yo creo que insistiendo con marcador durante esta semana, que le entremos al tema porque no se habla lo suficiente. De hecho, diría que no solo es un problema viejo, sino que es un problema que cada elección que vuelva a ocurrir, aunque sea en niveles similares a los que han existido en otras elecciones, es cada vez peor, porque cada elección que pasa en el que persiste este fenómeno mortal, la democracia se empieza a debilitar y el fenómeno se empieza a arraigar y a normalizar. Y esto yo creo que se está volviendo ya una de las mayores amenazas que enfrenta nuestra normalidad democrática, yo pensaría. Y esta normalización de la violencia política creo que es por los siguientes motivos que es tan destructiva y carcome tanto nuestra democracia. Porque obviamente significa un triunfo de la violencia sobre las formas pacíficas electorales de resolver conflictos a nivel local. Y eso ya de por sí es un problema para la democracia electoral, pero tiene un efecto también de anulación de los partidos políticos, entre otras instituciones locales también, cruciales para que funcione la democracia. Y en tercer lugar, porque tiene un efecto de cierre del espacio cívico, así lo diría yo, de congelamiento de la participación. Y no me refiero solo a la participación electoral, sino del conjunto de la sociedad civil, Leo, y de la sociedad en general, de los ciudadanos. Tiene un efecto que congela la posibilidad de disentir, la posibilidad de tener voz, la posibilidad de disputar y proponer soluciones a los problemas de las localidades de nuestro país. Por eso también concuerdo completamente que es un asunto de la mayor importancia social y política para nuestro país, y es un problema, el problema yo diría de la década. Es una especie de enfermedad que nos carcome por dentro y lo tenemos conectado a una agenda de seguridad pública que parte de un diagnóstico completamente equivocado de cómo darle respuesta, Alejo. Totalmente de acuerdo, Denise, pero vemos la cara de la violencia, que es la cara del plomo, como dicen los criminales, de plata o plomo. Este es el plomo. Lo que no vemos, porque no sabemos, porque no hay información, es cuánta plata también han distribuido para comprar candidatos,
porque es o plata, o estás con ellos porque te vendes, o es plomo y te matan. Las dos caras son terribles para la democracia, Denise. Para la democracia, para la estabilidad del país, para la posibilidad de futuro, para el Estado de Derecho. Y lamentablemente la atención pública está centrada en si los candidatos bailan, cómo saltan de un partido a otro, sí, claro, si se presentan a debates o no, si el presidente juega béisbol los fines de semana, etcétera. Cuando aquí estamos presenciando dos fenómenos determinantes para México. Uno es los vacíos de poder. Sobre ello han escrito toda una serie de analistas, Buscaglia, Eduardo Guerrero, etcétera. Y no es un fenómeno nuevo, es algo que se viene dando desde que México empezó a transitar a la democracia electoral, la manera en la cual el gobierno federal fue perdiendo control de zonas amplias del territorio. Y esos espacios vacíos donde no había autoridad, pues fueron llenados por el crimen organizado. Ahora, anteriormente el crimen organizado se conformaba con ser un negocio de trasiego de drogas, no meterse con la población civil. Vivíamos esa especie de pax mafiosa de la que habla hoy Sergio Aguayo en su columna en Reforma. Pero por diversas razones, esa pax mafiosa comenzó a ser sustituida ya por incursiones del crimen organizado, como hemos visto en el narcomenudeo, en los secuestros, en el cobro de derechos de piso, etcétera. Y la guerra contra las drogas exacerbó la violencia que se vive a nivel local y la competencia entre los dueños de la plaza, digamos. Así es. Y ahora el crimen organizado no se conforma simplemente con pelear el mercado, quiere pelear el control político de las entidades en las que opera. Y por eso soborna, asesina, interviene, porque el fenómeno ya no es solo ser un lugar en el que hay negocios, el fenómeno está llevando a que se quiera controlar políticamente, y eso implica instalar presidentes municipales, diputados, incluso gobernadores, o acabar con ellos si es que sienten que sus intereses se van a ver afectados. Y por otro lado está el tema del dinero bajo la mesa. Ese dinero en efectivo que fluye a través del sistema electoral cada vez que hay una elección. Un fenómeno documentado por Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar, ¿recuerdas en ese estudio que hicieron para, creo que fue Mexicanos contra la Corrupción, cómo aumenta el volumen de efectivo detectado por el Banco de México en cada ciclo electoral? Y es dinero no fiscalizado, dinero que al INE le cuesta mucho trabajo detectar, dinero que se va para la compra de votos, que se va para la corrupción, que se va para apuntalar a ciertos candidatos por encima de otros, y que lleva a los autores de ese estudio a citar a alguien que dice elección que no da para rancho no es una buena elección, porque con este flujo de dinero en efectivo, pues hay quienes ganan de ello, claro, para sus intereses particulares. Entonces la confluencia de ambas tendencias, Leo, es lo que está generando estos niveles de desgobierno y de violencia. Sí, claro. Y de corrupción, diría. No, porque Pablo, pues, caray, lo que estamos diciendo muchas veces es que no es que los gobernantes que llegan, o los candidatos ganadores que llegan a ser gobernantes, muchos de ellos no es que tengan vínculos con el crimen organizado, algunos de ellos ya hemos llegado al extremo de que son el crimen organizado, ¿no, Pablo? Sí, desde luego, y suscribiendo enteramente todo lo que dijeron tanto Denise como Mario, sí creo que cabe una pequeña distinción, es decir, no estoy refutando sus tesis, es más bien añadiendo, sí hay que distinguir entre crimen organizado y violencia política. Es una tesis novedosa, pero sí están surgiendo datos que trae, por ejemplo, la consultora de seguridad DataInt de Carlos Matienzo, acompañada de
una serie de artículos en Excelsior, donde pues los datos parecen sugerir que no necesariamente es lo mismo crimen organizado y violencia política, o que no necesariamente una causa la otra, ni que los índices van en paralelo. Por ejemplo, estados como Veracruz, Oaxaca, San Luis, Chiapas, pues son entidades donde hay un alto nivel de asesinatos políticos. Siempre llevan ya muchas elecciones teniéndolos, pero generalmente tienen menores tasas de presencia de crimen organizado y de violencia homicida asociada al crimen organizado. Entonces, tú te puedes preguntar por qué. Y una hipótesis enteramente discutible, pero que hay que explorar, es que hay lugares donde se siguen dirimiendo conflictos a sombrerazos y balazos. Es decir, no es solo o no únicamente un problema de crimen organizado, sino de civilidad y de cultura democrática. Sí, totalmente. Entonces, sí. Eso es una tesis interesante que hay que estudiar. Sí, por ejemplo, yo aquí he dicho es que me rebasa, de verdad, que en San Luis Potosí pueda ganar el candidato del Verde, que ha estado en la cárcel por sus vínculos, por ser parte del crimen organizado. Si salió de la cárcel fue por un problema de debido proceso. Pero increíble que los potosinos estén dispuestos a votar por un tipo así, caray. Es que, y quiero aquí agregar algo muy importante a lo que decía Mario, porque sí, en efecto, es muy nocivo para la democracia por otra tesis novedosa, que es que la alternancia, fíjate, la alternancia parece empeorar las cosas. O sea, esta violencia no se termina con las elecciones. A menudo incrementa y se intensifica despuesito por los reacomodos. Sí, totalmente. Entonces, eso a largo plazo, mi temor es que genere digamos que la sociedad tenga una reticencia a votar por alternancias, por cambios. Esto puede influir en el ánimo democrático de la gente, porque terminas viendo al cambio como algo malo y prefieres al malo pero estable que al cambio inestable. Entonces, nada más añadiendo a lo que dice Mario. Ahora, Mario, lo que pasa es que, digamos, el régimen autoritario priista sí tenía muy controlado al crimen organizado, eran parte, digamos, había conexiones de los políticos con el crimen organizado, pero era el Estado el que controlaba al crimen organizado, ¿no? Lo que pasó con la democracia es que el Estado en ese sentido se debilitó, digamos, se fragmentaron los gobiernos, había más competencia y la externalidad negativa de la democracia ha sido una mayor capacidad del crimen organizado de operar y de generar esta violencia. Es terrible decir esto, Mario. Es terrible y le atinan a dos temas que creo que hay que tratar por separado. Déjame entrar a cada uno de ellos. Uno, el asunto del Estado, su debilitamiento, qué podría hacer el Estado. Y la otra, la naturaleza del crimen organizado. Creo que hacia allá iba parte del comentario de Pablo. Sobre el crimen organizado, creo que el negocio cambió de naturaleza. El negocio del narco, ya lo bien decía Denise, es uno de trasiego, ¿no? Requiere cierto arreglo con las autoridades locales, pero es un arreglo de alguna manera sencillo, porque trata de, pues déjame pasar por esta carretera y hazte ojo de hormiga y aquí está una mordida. Sí, es muy sencilla la posibilidad de un acuerdo, pero hay negocios mucho más, ¿cómo les diría?, invasivos de la vida institucional y de la vida comunitaria. Claro. Que, por ejemplo, es la extorsión de negocios, de agronegocios de los aguacates, de extorsión de los ciudadanos en los barrios, de extorsión de los pequeños vendedores en los mercados, incluso de extorsión de los niños que van a la escuela. Si lo llevamos a extremos ya extremadamente violentos, sobre todo esto ocurre en zonas no rurales, sino urbanas, con pandilleros muy extremos, ¿no? Y todos estos mercados generan increíbles incrementos en la violencia homicida
se matan entre ellos por el control de negocios muy fragmentados. ¿Cómo? De la plaza, una plaza que deja muy buenas rentas en estos negocios, entre comillas, como la extorsión, el secuestro, etcétera, ¿no? Pero son negocios donde extraer la renta es más difícil y requiere más violencia, control institucional y más ejercicio de la violencia cotidiana. Entonces, por eso la naturaleza del negocio es tan importante. Entonces, no solo era un asunto de éramos más civilizados y hoy somos menos, o antes el PRI sí sabía negociar y ahora no sabe, sino que la naturaleza del negocio cambió a tal punto que exige un control institucional que lleva a estos extremos que estamos viendo. Y creo que reflexionar sobre el caso colombiano es muy importante porque a ellos sí les pasó la normalización de una narcopolítica que tuvo que ver también con las élites, pero sobre todo porque ellos estaban entrampados en un problema de un narcotráfico desbordado, entonces no tanto estos negocios de extorsión, con los cuales sí se podía entre élites transar, y allá sí hubo un problema de que las élites no se controlaban unas a otras y permitieron que se narcotificaran por un lado, y por el otro que dejaron que las autodefensas locales tomaran control de la política local. Y esa lucha entre autodefensas y comandos organizados del crimen organizado generaron una cantidad de violaciones de derechos humanos y de descomposición política muy brutal. Pero esas autodefensas eran pagadas por los propios negociantes que se protegían. Aquí en México eso sería una doble tragedia si llegaran esas autodefensas, porque tanto víctimas como victimarios deberían confiar en esa reconstrucción estatal de la que hablas, y ese es el segundo punto que dejo para mi siguiente intervención, Leo, pero creo que ahí está la clave, porque esto no se soluciona con el monopolio único de la violencia a balazos, sino con la construcción de comunidades no violentas, que es distinto proceso, ¿no? Por cierto, el tema de las autodefensas ya está presente en algunos lados de la República, típicamente en Michoacán. Pero déjame, Denise, Mario y Pablo, poner algo sobre la mesa que se me acaba de ocurrir, para entender la dimensión esta de la violencia. Te lo pregunto, Denise. Mañana llegan unos señores que se ven malos y son malos y te dicen: Denise Dresser, si usted no deja de hacer lo que hace, de escribir lo que escribe, de opinar lo que opina, la vamos a matar. ¿Qué harías, Denise? ¿Qué harías? Digo, porque eso es lo que le dicen a los candidatos. Si usted no se retira o no hace lo que digamos, lo vamos a matar. ¿Qué hace un individuo frente a esa situación, Denise? Pues un individuo, incluyéndome, estaría a la intemperie. Estaría absolutamente desprotegido, y esto va al tema medular en esta conversación, que es ¿dónde está el Estado? ¿Qué le ha pasado al Estado mexicano? Que ha dejado estos vacíos de poder, que ha abdicado a sus responsabilidades. Gran parte de esto sucede porque el Poder Judicial está colapsado en muchas entidades del país, porque un ciudadano no sabe a quién apelar si es amenazado. Si me ocurriera a mí, ¿a quién le hablaría para buscar protección, para que hiciera una investigación? Cuando el 98% de los crímenes quedan impunes. Cuando yo, que he vivido crímenes comunes de me roban la cartera o lo que ocurrió lamentablemente con mi madre extorsionada, han quedado en la más absoluta impunidad. Entonces, ¿qué ha pasado con la Procuraduría, la Fiscalía General de la República, las Procuradurías a nivel estatal, el tránsito a los juicios orales? Y yo diría, ¿qué ha pasado con la Guardia Nacional? Porque se justificó la militarización de México argumentando que tener a los militares en toda una serie de actividades en las cuales no han estado presentes antes, en el control de los puertos, las aduanas, construyendo, haciendo negocios y un despliegue masivo de su presencia a nivel estatal, iba a traer consigo una disminución en la violencia. Pero a ver, Denise, esto tú lo sabes y tú lo conoces bien, no hay Estado. Entonces vienen los malos y te dicen: usted tiene que dejar de hacer lo que hace porque si no la vamos a asesinar. Y tú sabes que el Estado no te va a proteger. ¿Qué harías, Denise? ¿Qué harías? Digo, uno se puede hacer el héroe y decir: no, yo seguiría adelante y no me van a intimidar. Uy,
Uy, cuando ves lo que le hicieron a Abel Murrieta, pues empieza a ser creíble esa amenaza. Es creíble la amenaza porque el Estado, insisto, está ausente. Y la alternancia, como dicen tanto Mario como Pablo, trae consigo una rotación de élites impunes, pero no trae consigo, no ha generado en los últimos 20 años una atención sostenida a los problemas estructurales de inseguridad. Sí. Yo discrepo de Mario en términos de esto es un tema de cultura democrática, es la diferencia sistemática entre él y yo. Yo soy estructuralista y él tiende a apoyar más bien las explicaciones culturales, pero esto tiene que ver con la ausencia estructural del Estado. ¿Para qué nace el Estado? Para asegurar... Para protegernos. Para protegernos, exactamente, pues sí. Desde Hobbes, sí. Pasando por toda la literatura de la fundación del Estado, desde el medievo hasta nuestros días, el Estado constitucionalista del siglo XIX. ¿Y qué pasa con el Estado mexicano? Pues lo que vemos es una canibalización y una balcanización del territorio mexicano, donde el gobierno federal... hay zonas en las que no opera, donde ha simplemente cedido el territorio a los cárteles, al crimen organizado, y la estrategia del despliegue de la Guardia Nacional no ha traído consigo un fortalecimiento institucional. No, totalmente de acuerdo. Que insiste en debilitar instituciones. Y en la medida en la que no tenemos instituciones, el ciudadano vive en la desprotección más absoluta. Por Insisto. Eso las autodefensas. Sí. Por eso la angustia que padecemos todos cuando somos víctimas de un crimen, porque no hay a quién llamarle. No hay alguien que haga una investigación creíble y al final del día no hay apresados ni sancionados. A ver, Pablo, te hago a ti también la pregunta. Si mañana llegan unos señores que parecen criminales, que tienen la credibilidad y te dice, señor Pablo Magluf, usted tiene que dejar de hacer lo que hace cotidianamente, porque si no, lo vamos a matar. ¿Qué harías? Digo, todo esto que dice Denise es correcto, no puedes confiar en el Estado. Entonces, pues, yo creo que muchos candidatos y muchos políticos en México sí se retiran. Dicen, no, hombre, pues yo de ir a salvar la República, mejor salvo el pellejo. Sí, Leo, pero hay casos donde falla la inteligencia básica del Estado. Es decir, sí, en efecto el Estado mexicano es débil, endémicamente, pero hay casos de focos rojos que pueden ser prevenibles o evitables. El mismo caso de Cájeme, el señor era fiscal, sí, defensor de la familia Levarón, en la 15ª ciudad más violenta del país. O sea, era inminente que algo iba a pasar. Yo no digo que sea responsabilidad de él. Digo que aún el Estado mexicano podría hacer operaciones quirúrgicas, es decir, focalizadas, donde pues agarras una serie de ciudades con índices más o menos repetidos, ciertas inercias, y ahí sí, pues pones toda la carne al asador. Sí. Por eso yo no niego lo que dice Denise. Yo creo firmemente en la ausencia estructural de un Estado. Sí, estoy de acuerdo, pero tanto Denise como tú no han querido decir qué harían en lo personal. En lo personal. Es que está difícil responder eso. Y le voy a dar chance nada más a Mario. Perdón, Mario, nos queda nada más rápidamente un minuto para ti. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Digo, si me lo preguntan a mí, creo que yo también no tendré una respuesta muy contundente que digamos, pero ¿tú qué harías? Mira, yo le elevaría el nivel de responsabilidad a mi protección si yo fuera ese candidato y llamaría a un pacto de Estado, a un pacto entre partidos políticos y entre niveles de instituciones para terminar de una buena vez con esta que yo creo es el peor cáncer que está destruyendo la democracia por dentro, que es la protección de la democracia. Pero eso no es lo que te están. Pero eso no es lo que te están diciendo estos señores malos.
los criminales. Lo que te estás diciendo es, usted se retira o lo vamos a matar. Pues mira, creo que sería lo más humano retirarse, pero no necesariamente callar, sino buscar desde dónde seguir luchando, aunque no se pueda luchar en tu territorio. Si el pueblo que querías cambiar no lo puedes cambiar, si sabes pedir ayuda de todos los demás que estamos en una posición de confort, que no vivimos ese nivel de violencia y podemos opinar lo que queramos. Cualquier candidato que quiera ayuda, porque sabe que ya no puede disentir y quiere construir un mejor país con ayuda de todos los externos, yo creo que debería buscar un lugar seguro, de protección, no hay duda. Yo haría eso mismo y levantaría la voz en otro contexto para construir el diálogo que no hemos tenido, porque salir de la violencia no se va a construir con más violencia, se va a construir con construir instituciones que lleguen hasta los pueblos más abandonados. Y esto es del tamaño de Tamaulipas, porque creemos que es municipal. Completamente de acuerdo. Es la muestra de nuestro fracaso. Completamente de acuerdo con los tres en todo lo que han dicho, pero mientras tanto uno tiene que tomar la decisión si se retira ese día o no, para salvar el pellejo, caray. Es que eso es de lo que estamos hablando. Ese es el dramatismo de lo que está ocurriendo en México. Y perdón, pero ya se nos acabó el tiempo. Supongo que seguiremos debatiendo este tema muy interesante. Gracias, Denise. Gracias, Mario. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a una breve pausa y viene nuestra tradicional mesa de encuestadores. Vamos a estar con Ulises Beltrán, Jorge Buendía, Roy Campos, Francisco Abundis. ¿Cómo están las encuestas a 18 días de las elecciones?